¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Familia en Familia, dando gracias a Dios por todo lo que hoy nos concede este día, eh, darle la gloria a Él y bendecirlo con nuestras obras, con todo lo que el Señor nos presenta y nos invita. Y esto, bueno, pues es para crecer en este amor, en esta bendición tan intensa que hoy el Señor tiene para cada uno de nosotros. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este nuevo día, para la gloria de Dios. Y también dando esta oportunidad de ir conociendo lo que es el proyecto de Dios en el corazón de cada uno de sus hijos, que somos nosotros. Entonces es importante para que pues tengamos esta apertura, y lo mejor es saber y descubrir este amor, sobre todo a través de nuestra fe. Somos católicos y necesitamos estar conscientes, necesitamos estar maduros en lo que implica esta fe. Y precisamente vamos a ir en este ámbito viendo lo que hemos aprendido sobre el catecismo de la Iglesia Católica. En el catecismo estamos en la primera parte, que es lo que creo. Esto es lo que creo, y el saber lo que creo, tener bases de lo que creo, me da firmeza, me da fortaleza, y sobre todo en los momentos difíciles, en los momentos, yo siempre he dicho, es como tu identificación personal. Cuando todo está mal, cuando estás en una crisis, estás en una situación difícil, de lo único que te puedes agarrar es de lo que crees para poderte sostener. Pero cuando no tienes esta fe firme, dices o decimos que creemos en Dios, pero no me sostiene, no me da esa paz, no me da todo lo que yo necesito para esos momentos difíciles. Pues esto es lo que estamos ahorita en el catecismo, ¿cómo se llama?, de la Iglesia Católica. Hemos visto, estamos en el capítulo 2. En la primera parte del catecismo, esto es lo que creo, ¿sí? La profesión de fe. En el capítulo 1 vimos el hombre es capaz de Dios. Y estamos ya en el capítulo 2, Dios al encuentro del hombre. Pero el hombre es capaz de Dios, quiere encontrarse a Dios. Dios sale al encuentro del hombre, que eso le llamamos la revelación de Dios. Artículo 1, la revelación de Dios. Número 1, Romano, vimos Dios revela su designio amoroso. Número 2, Romanos, etapas de la revelación. Y es en donde estamos en este 2 Romano, etapas de la revelación. Vimos Dios, el origen, Dios se da a conocer, luego vimos la alianza con Noé, luego Dios elige a Abraham, y empezábamos como Dios forma a su pueblo Israel, como Dios va a formar a su pueblo, y en esta formación de su pueblo, pues es donde nos habíamos quedado. Habíamos visto algunos números, habíamos visto 60, 61 y 62, como Dios elige a Abraham, y habíamos empezado ya, Dios forma a su pueblo Israel. ¿Qué es lo que habíamos visto? Dice, en el número 62, dice, después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo. Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley, para que lo reconociese y le sirviera como al único Dios vivo y verdadero, Padre providente y juez justo, y para que esperase al Salvador prometido. Entonces, vemos en este planteamiento muy interesante lo que nos presenta esta número 62. ¿Y en qué consiste? Bueno, dice que después de los patriarcas considerados Abraham, Isaac y Jacob que va a tener, o Israel, que va a tener sus 12 hijos, vimos cómo se mudan a vivir a Egipto por necesidades materiales de sobrevivencia, y José vive ahí, es el segundo a bordo del faraón, y después de revelarse a sus hermanos, los llama a traer
también a su padre, y se quedan a vivir en Egipto. Después el pueblo empieza a crecer, ¿sí? Entonces, después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a salvarlo de la esclavitud. Entonces es un pueblo que crece sometido en otro pueblo y Dios lo libera y lo constituye como un pueblo. Entonces establece con él la alianza del Sinaí, que es cuando va a entregar las tablas, de la ley, ¿no? Las tablas de los mandamientos, que se les da por medio de Moisés y toda la ley. ¿Para qué? Hay un principio básico que nosotros tenemos que descubrir. Es en este ámbito para reconocerlo, para servirlo, para adorarlo. Reconocer que Él es Dios, hay que servir a este Dios, hay que adorar a este Dios. Son los aspectos que son importantes dentro de la enseñanza de lo que es la vida, la vida de gracia, ¿no? La vida de amor, en lo que el Señor nos invita a crecer y madurar. Les quiero compartir algo muy interesante que precisamente nos habla, incluso ya lo veíamos, o bueno, lo mencionaban algunos santos, y dice, ahorita les digo, lo decía San Ignacio de Loyola, y es, dice, ay, aquí lo tenía. No está aquí, no está aquí. Aquí está. Porque dice que nosotros fuimos creados para alabar, adorar y servir a Dios, ¿sí? Según San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, el hombre es creado para alabar, para reverenciar y servir a Dios, nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima, salvar su alma. Entonces, el hombre es creado, o tenemos que haber sido creados para alabarlo, bueno, reconocerlo, hay que reconocerlo como Dios, para alabarlo, adorarlo y servirlo, para ganar nuestra alma, ¿sí? Para salvar nuestra alma. Y en esto, bueno, pues es lo que estamos viendo. Entonces, en este catecismo veíamos precisamente cómo Dios va a formarse un pueblo para que aprenda a reconocerlo, a alabarlo, a adorarlo y a servirlo como su Dios. Y así poder ser salvado. Primero, el pueblo es salvado, pero mantener esa relación con Dios va a ser responsabilidad del pueblo a través del seguimiento de la ley. Claro que la ley va a ser una preparación para algo mucho más grande, que va a ser la salvación, que va a ser Jesucristo a través de su pasión, muerte y resurrección. Entonces, esto es lo que estábamos viendo en el número 52 del Catecismo de la Iglesia Católica, 62, perdón, para reconocerlo, para alabarlo, para adorarlo y para servirlo como su único Dios verdadero. Y aquí obviamente ya entra un aspecto más profundo, que lo vamos a encontrar en Jesucristo, ¿no? Pero Padre providente y juez justo. ¿Y para qué esperase al Salvador prometido? Entonces, vamos a ver, Dios se prepara un pueblo. ¿Cuáles son las características para que venga este pueblo? O para que se forme este pueblo. ¿Cuál es la intención? Para reconocer a Dios, para alabarlo, para adorarlo, para servirlo, salvar y preparar el pueblo para la salvación a través del Mesías. Ahora, nosotros como cristianos también es lo mismo, ¿no? Tenemos el reconocimiento de Dios para alabarlo, adorarlo, servirlo, salvar nuestra alma a través de la persona de Jesucristo. Y todavía más allá, para enseñar a otros a conocer, a reconocer a Dios, a alabarlo, a adorarlo, a servirlo y salvar sus almas. Y que se haga una cadenita, ¿no? Una cadena de amor, una cadena de salvación. Que esto es lo que hemos tratado de estar hablando. Esto fue el 62, ¿sí? Ahora vamos al 63, que es en donde vamos
también nos vayamos quedando. Israel es el pueblo sacerdotal de Dios. Israel es el pueblo sacerdotal de Dios. Éxodo 19:6. El que lleva el nombre del Señor. Deuteronomio 28:10. Es el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero. ¿Sí? Es donde en el misal romano, el Viernes Santo, una de las plegarias, se hace referencia a los israelitas como nuestros hermanos mayores, porque ellos les habló primero, ¿sí? El pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham. Entonces, Israel es el pueblo sacerdotal. Acuérdense, bueno, si han seguido algunos de los programas o de las misas que comparto, el sacerdote es el que da lo sagrado, ¿sí? El sacerdote viene siendo aquel hombre que va a dar lo sagrado, donde va a interceder en el sacrificio ante Dios. El sacerdote es aquel que intercede como sacerdote en nombre de Jesucristo y se lo presenta al Padre. Obviamente es el mismo Jesucristo el que lo está haciendo en la persona de Cristo, por eso es in persona Christi. ¿Pero qué le presento? No me presento yo, le presento al Hijo, ¿sí? Y lo hago en nombre de todo el pueblo. De alguna manera, el Señor va a ir preparando a este pueblo para que vaya tomando esta conciencia. Obviamente, pues no se llega a tener completamente esta conciencia. En el Éxodo 19:6 dice: Moisés subió al monte de Dios y Yahvé lo llamó desde el monte y le dijo: habla así a la casa de Jacob y anuncia esto a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo os he llevado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, yo soy dueño de todos los pueblos, pero ustedes van a ser un pueblo escogido, porque dice, mía es toda la tierra. ¿Sí? Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Reino de sacerdotes. ¿Para qué? Para que el pueblo vaya preparando lo que va a ser al único verdadero sacerdote. El sacerdocio del Antiguo Testamento es figura imperfecta del sacerdocio perfecto de Cristo, donde Cristo es verdadero sacerdote. Jesucristo se da a sí mismo. Él es la víctima, pero también Él es el sacerdote y Él es el altar, se dice. Él se presenta como intercesor, el único intercesor es Jesucristo. El sacerdote no se presenta a sí mismo, presenta a la víctima que es Jesucristo. Y esto de alguna manera es lo que va a hacer el pueblo, ir preparándose para tener conciencia de esta labor sacerdotal. Por eso dice, Israel es el pueblo sacerdotal de Dios y el que lleva el nombre del Señor, Deuteronomio 28:10. Este llevar el nombre se me hizo, lo habíamos visto en la Lección Divina, algo muy interesante. Dice en el versículo 9, Yahvé te establecerá como el pueblo consagrado a él, y como te ha jurado, si tú guardas los mandamientos de Yahvé, tu Dios, y sigues sus caminos, todos los pueblos de la tierra verán que sobre ti es invocado el nombre de Yahvé y te temerán. O sea, llevar el nombre de Dios, o sea, hacerlo todo en nombre de Dios, no en nuestro nombre, no a nuestro querer, sino yo hago esto a nombre de Dios, pero tengo que ser realmente representante de Dios, no hablar de lo que yo quiero, sino de lo que Dios me está pidiendo, de lo que verdaderamente Dios me pide a mí, no de lo que yo creo o de lo que a mí me interesa. Y esto, desgraciadamente, hasta los sacerdotes nos falla mucho eso. A veces no somos completamente todo para Dios y solamente para Dios. Hay muchas cosas donde viene el interés, donde viene el deseo, donde viene la necesidad humana de ser reconocido, de ser aplaudido, de recibir algún beneficio material, ¿sí? O económico, o de afecto. Y ahí ya no es completamente en nombre de Dios, ya no es todo a nombre de Dios.
sería lo ideal. Y estamos en ese proceso. Ustedes también como laicos, hacerlo todo en nombre de Dios, para poder ser esa transparencia de la presencia de Dios. Es el pueblo, regreso al número 63, es el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero. Sí, claro, fue la preparación, todo el Antiguo Testamento, ahí los habló, y después viene lo que es ya la manifestación de su misericordia plena y total en la persona de Jesucristo. Hasta aquí nos habíamos quedado. Vámonos al número 64. ¿Qué nos dice el número 64 del Catecismo? Por los profetas, Dios formó a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna, destinada a todos los hombres, y que será grabada en los corazones. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades, una salvación que incluirá a todas las naciones. Serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor quienes mantendrán esta esperanza. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas la figura más pura es María. Vamos a ver este número con calma, que sería el último sobre este punto de las etapas de la revelación. Vamos a ver este número 64. Entonces, una etapa muy fuerte e interesante es la etapa de los profetas. Los profetas que van a ser aquellos que Dios ha llamado para hablar en nombre de Dios y de hablarles del proyecto de Dios y denunciar lo que no es de Dios. Entonces dice, por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación. Es una situación muy interesante. Ahora, los profetas tienen diferentes momentos. Denuncia, luego viene el castigo y bueno, viene la consolación. O sea, es un esquema que se repite, ¿no? Hey, están mal, cambien, cambien. No, viene el castigo. Y ya que están en el castigo, no se desesperen. Dios va a perdonarlos. Veámoslo en la deportación a Babilonia, cuando el pueblo, por los profetas, no quiere escuchar, no quiere entender. Incluso uno de los profetas consentidos de Madre Blanquita es Jeremías, donde él está denunciando y falsos profetas dicen, no, no es cierto, no va a pasar nada. Pues bueno, vas a ser cargado con un yugo, vas a ser sacado de tu tierra. Después viene la deportación y el pueblo empieza a lamentarse en esa tristeza, en esa soledad, en esa injusticia. Viene el profeta, otro profeta, y empieza a hablarles de la misericordia. Empieza a hablarles del perdón, empieza a hablar de la restitución, el regreso, que Dios no los va a abandonar. Esto es lo que los profetas. Entonces, Dios forma al pueblo en esta esperanza a través de los profetas, porque también deja entrever un Salvador, deja entrever un proceso de salvación o de liberación temporal, o en el momento en que el profeta está profetizando, pero deja entrever también una acción completa, total, y no es temporal, y es permanente, y también incluso mundial, para toda la humanidad. Por eso, por los profetas dio forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna, destinada a todos los hombres. Esto va a ser un punto donde muchos profetas van a estar hablando, y algunos del pueblo van a estar con esta esperanza. Así podemos entender cómo, por ejemplo, Simeón en el Nuevo Testamento, Ana, la profetisa, van a estar con esta conciencia de que va a venir una salvación. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, el que has prometido a todas las naciones, luz para alumbrar a los pueblos y gloria de tu pueblo Israel. Por eso, en
Isaías 2, del 2 al 4, nos dice así: sucederá en días futuros que el monte de la casa de Yahvé será asentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones y acudirán pueblos numerosos. Dirán: venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. Pues de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Juzgará entre las gentes, será árbitro de pueblos numerosos. Forjarán de sus espadas asadones y de sus lanzas podaderas. No levantará espada nación contra nación, ni se ejercitarán más en la guerra. Y aquí es donde, esto es una visión de los reinados de la paz, el tiempo de paz. No lo hemos visto desde Jesús hasta nuestros días, o desde el profeta Isaías, perdón, hasta nuestros días, pasando por Jesús. No hemos visto que se haya cumplido esta profecía. Y estamos en espera de que se cumpla, porque donde ya no habrá guerra, donde ya no va. Y no se está refiriendo a la muerte y que ya después de muertos pues todo va a ser paz. No, se está refiriendo a un tiempo aquí en la tierra. ¿Sí? Un tiempo real, un tiempo que se tiene que dar precisamente en el tiempo humano. Bueno, dice que Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna, destinada a todos los hombres, y que será grabada en los corazones. Yo siempre he dicho, ¿cómo puede ser grabado un acontecimiento en el corazón de un hombre? Cuando va cargado con una fuerte, fuerte carga emocional. ¿Sí? Los extremos de mucho amor o mucho odio marcan el corazón. ¿Sí? Son los extremos. Y ahí por ahí podemos pasar por la tristeza, pero así. Pero los extremos es el mucho amor o el mucho odio. Que es, y obviamente a veces nos quedamos más en el odio, es lo que más recordamos, es lo que más estamos ahí cargando, y esto, no, es que me hizo. Pero, según algunas revelaciones privadas y algunos testimonios de personas, refiere que ha habido personas que han tenido una revelación de sus, o una iluminación, no sé cómo le mencionen, cómo lo refieran, pero han tenido una conciencia, primero, del amor intenso de Dios por ellos. Así, increíble. Recuerdo ahorita el testimonio de Gloria Polo, con todo respeto, pero es un amor tan grande, lo expresa con un sentimiento muy bella. Y los testimonios que hemos oído de María Vallejo Nájera, o una última que me tocó oír hoy en la mañana, de una mujer que, Esperanza, en un video del señor Yahweh, donde una mujer tiene ese momento de revelación del amor de Dios, y decía que era hermoso, pero a la vez tan doloroso. O sea, es tanto amor que no lo puedes contener. Ahora entiendo el por qué el Señor no se revela, y no podemos estar impuros delante de Dios. Necesitamos ser purificados, porque es tanto el amor que no podríamos soportarlo. Y después viene la revelación de sus pecados. Esta mujer, interesante, se había preocupado por confesar los pecados mortales, pero los veniales no los confesaba. Entonces, cuando se le revelan los pecados veniales, dice que sentía tal horror, tal dolor, tan intenso, que quería hasta quitársela. Dice, voy a tener un cuchillo, no, cúbreme, tápame. Y después se le muestran los pecados mortales, pero sin tanto dolor, porque ya los había confesado. Entonces tú dices, ay, híjole. Y nosotros que, pues, pecaditos así, como que no le damos esa importancia, no le damos esa fuerza. Pero sí es importante que el amor de Dios sea grabado en nuestros corazones. Al final de cuentas, el amor es lo que te va a salvar. En el momento en que tú te mueras, en el momento, si nos toca vivir esa transición que se ha estado hablando, ¿no?
nuestra programación a través de los videos del señor Yahweh y todo esto. Si nos toca vivir esa transición, al final de cuentas lo que te va a salvar es el amor, la conciencia de amor que tengas de Dios hacia ti. Porque si no, esa situación de los pecados va a ser tan abrumadora, tan destructiva, o sea, porque no puedes soportarlo, que realmente te vas a querer morir. Y hay gente que no lo va a soportar. Un ejemplo bíblico es Judas Iscariote. No resistió tal dolor de haber traicionado al amor. No lo resistió. Y se condenó por haberse suicidado. O sea, fue tanto su dolor, fue tanto ese dolor intenso que no lo pudo soportar. Por eso, el Señor quiere grabar lo que te va a salvar el día de tu muerte. Es la conciencia que tengas del amor de Dios, de su misericordia. Porque esto es de donde te vas a agarrar, pidiendo perdón y haciendo que Dios se compadezca por amor. Pero si no tengo esta conciencia del amor de Dios, si no lo tengo como que grabado en mi corazón, difícilmente podré lograrlo. Y yo creo que ahora más consciente mi tarea es de que ustedes conozcan la misericordia de Dios, el amor de Dios, porque esto es lo que puede transformar completamente ese momento de tu muerte. Muchos lo han referido, que han estado a punto de morir, su vida pasa inmediatamente, todas sus miserias, ¿no? Y repito, no lo resisten. Vamos a ver algunos pasajes. Jeremías 31 al 34. Vamos a ver cómo Jeremías habla de esta poner corazón de carne. 31 al 34. Van a llegar días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, oráculo de Yahvé, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculo de Yahvé, pondré mi ley en su interior. ¿De cuáles días? Después de aquellos días. Habla el profeta, el libro de la consolación, la restauración de Israel, ¿sí? Y habla de los desterrados, primero del destierro, y después habla del libro de la consolación, de cómo hay estas promesas de la restauración de Israel, ¿sí? Y por eso dice que en aquellos días, ¿sí? Dice, luego retribución personal, que en donde ya no se va a culpar a los hijos por los pecados de los padres. Es la retribución personal. En aquellos días no dirán más, los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos sufren la dentera, sino que cada uno por su culpa morirá. Quien quiera que come el agraz tendrá la dentera. O sea, ya no puedo justificarme en que el otro no esté haciendo y por eso yo no hago mi parte. No, ahí es que él lo hizo, yo sufro las consecuencias y por eso yo me justifico. No, cada uno tendrá su culpa y el que tenga esa culpa y no se haya arrepentido, morirá. Por eso van a llegar días, oráculos del Señor, que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres, ¿sí? Sino que esta será la alianza que yo pacté con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones le escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano diciendo, conoce a Yahvé, pues todos ellos me conocerán del más chico al más grande. Oráculo de Yahvé, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordar. O sea, fíjense, esto es una profecía que se ha cumplido en parte con la misericordia de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Pero falta que desde el más grande al más chico conozcan a Dios. Ahorita no todos conocen a Dios. Vean,
todos los ateos, vean todos los que andan en otras religiones, vean los musulmanes, los gnósticos, los Hare Krishnas y los que andan ahí medio perdidos con sectas y que no tienen nada que ver con la fe en Jesucristo. Así que esto es lo que nos dice Jeremías 31 al 34, Hebreos 10, 16. Hebreos 10, 16 nos dice lo siguiente. Dice así: esta es la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las grabaré, y de sus pecados inicados no me acordaré ya. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas ya no hay más oblación por el pecado. O sea, cuando ya hay un perdón, ya no hay necesidad del sacrificio de oblación. Obviamente, todavía nosotros estamos pecando, pero llegará un momento en que tendremos ese regalo maravilloso de la conversión y de la entrega completa a Dios, ¿sí? Entonces aquí esta eficacia del sacrificio de Cristo. Regresamos al Catecismo número 64. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades. Esa purificación. Y nos manda a Ezequiel 36. Ezequiel 36 nos dice, espérenme aquí, Ezequiel 36. Dice, y tú, hijo de hombre, profetiza sobre los montes de Israel, dirás, montes de Israel, escuchad la palabra de Yahvé, así dice el Señor Yahvé, porque el enemigo ha dicho contra vosotros, jaja, esas alturas eternas han pasado a ser posesión nuestra. Por eso profetiza, dirás así, dice el Señor Yahvé, porque habéis sido asolados y se os ha codiciado por todas partes hasta pasar a ser posesión de las otras naciones, porque habéis sido el blanco de la habladuría y de la difamación de la gente. Por eso escuchad, montes de Israel, la palabra del Señor Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a los montes, a las colinas, a los barrancos y a los valles, a las ruinas desoladas y a las ciudades abandonadas que han sido entregadas al pillaje y a la irrisión del resto de las naciones circunvecinas. Por eso, así dice el Señor Yahvé, si en el ardor de mis celos voy a hablar contra las otras naciones y contra Edom entero, que con alegría en el corazón y desprecio en el alma se han atribuido mi tierra en posesión para entrar al pasto, al pillaje. Por ello profetiza sobre la tierra de Israel. Dirás a los montes y a las colinas, a los barrancos y a los valles, así dice el Señor Yahvé, ved que hablo en mis celos y en mi furor, porque habéis sufrido el ultraje de las naciones. Por eso, así dice el Señor Yahvé, juro, mano en alto, que las naciones que os rodean cargarán con sus propios ultrajes. Y vosotros, montes de Israel, vais a echar vuestras ramas y a producir vuestros frutos para mi pueblo Israel, porque está a punto de volver. Sí, heme aquí por vosotros, a vosotros me vuelvo, vais a ser cultivados y sembrados. Yo multiplicaré sobre vosotros los hombres, la casa de Israel entera. Las ciudades serán habitadas y las ruinas reconstruidas. ¿Sí? De todas esas infidelidades serán purificados. ¿Sí? Y será reconstruido. Regresamos al Catecismo, dice, los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades, una salvación que incluirá a todas las naciones. Vámonos a Isaías 49, 5 al 6. Ahora pues, dice Yahvé, el que me plasmó desde el seno materno para siervo suyo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se le una. Mas yo era glorificado a los ojos de Yahvé, mi Dios será mi fuerza. Poco es que seáis mi siervo en orden a levantar las tribus de Jacob y de hacer volveros los preservados de Israel. Espérame, 49, 5 al 6, sí está bien. Te voy a poner por luz de las gentes, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra, o sea, para todas las naciones. Regresamos al Catecismo, será sobre todos los pobres y los humildes del Señor esta revelación.
¿quiénes mantendrán esta esperanza? ¿Quiénes son los pobres y los humildes? El famoso resto de Israel. Aquella parte de Israel que se mantuvo firme en los momentos donde muchos se desviaron por doctrinas, por pensamientos, por corrientes que no eran de Dios. ¿Sí? ¿Quiénes mantendrán esta esperanza? Y lo vamos a encontrar, por ejemplo, en mujeres como Sara, como Rebeca, las esposas de los patriarcas, Raquel, la fe, ¿sí? Porque estuvo con Abraham. Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther conservaron viva la esperanza de la salvación, o sea, a través de su vida, a través de dejarse guiar. Claro, no, madre aquí preguntaba, Sara, sí, Sara, la esposa de Abraham, porque tuvo a su hijo y mantuvo esa situación. O sea, no quiere decir que sean perfectas o que no estuvieron en una situación así como que cuando se rió Sara, ¿no? ¿Sí? O cuando le puso fíjense, la decisión de Sara de haberle dado a su esclava va a formar un pueblo que hoy en día sigue todavía en conflicto desde ese tiempo. Y todo por la decisión de mi querida Sarita. Es un pueblo que está en conflicto contra todo el pueblo de Dios. ¿Y qué es? Sí, bueno, y Abraham también por haber aceptado, dice Madre Blanquita. Entonces, vean las consecuencias de todo esto. Por eso Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith, Esther conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas la figura más pura es María. Quiero, dile a mi querido Sammy que me ponga el testimonio de la señora esta, de lo de Yahweh. A ver, tranquila, o sea, si se encuentra, luego se me estresa la monjita ahí. No, o sea, ¿por qué? Porque si vieran los ojos, de por sí tiene ojo grande, pela los ojotes así. Quiero que oigan el testimonio de lo que va a ser. Claro, cada persona es diferente y va a tener una manifestación diferente, pero el testimonio de esta mujer Esperanza, de lo que va a ser ese momento de iluminación. Ese momento, es en el 41, un poquito adelante, donde termina Yahweh diciendo, y terminamos este video, primer vídeo, dice vídeo, y luego empezamos el segundo vídeo, y ahí donde empieza el testimonio de esta joven, bueno, no sé si sea joven, pero es una mujer, que habla sobre esta situación de la conciencia de pecado y la conciencia del amor de Dios, que es lo que hemos estado hablando sobre esta alianza, sobre esta salvación, en la formación de la esperanza de la salvación, en la espera de una nueva alianza y de a todos los hombres, y que va a ser grabada en los corazones. Una de las cosas que va a manifestar va a ser primero su amor inmenso, que no lo vamos a poder contener, y segundo, las miserias de nuestros pecados, para después encontrarnos con la misericordia y el perdón. A ver, ya lo tenemos ahí, mi querido Negrito. 41 en adelante. Son como 8 minutos del testimonio. Vamos a escucharlo y dice así. Y esto va a ser para que ustedes tomen conciencia. Okay. Que no van a pasar allá. No van a tener el premio. Porque dice el Evangelio de San Mateo. Bueno, ahorita ponlo de fondo. Está hablando Yahweh, pero lo que vamos a hablar es sobre... bueno, esto no es lo que quiero que escuchemos, no quiere decir que no sea importante, sino un poquito más adelante habla el testimonio de una mujer. Y en la segunda parte podrán ver los siguientes contenidos: el engaño del anticristo y la está familia, hablando sobre lo que va a ser el segundo video sagrada, ¿sí? Y termina de explicar lo que va a estar ahí, bueno, lo que es el engaño del anticristo, la familia y todos algunos aspectos. Pero yo lo que me quiero concentrar es en esto sobre lo que es esta revelación personal del amor de Dios por nosotros
y de su misericordia por nosotros, ¿sí? El amor y la conciencia de nuestros pecados, de nuestras miserias, de todo aquello que tenemos ahí atoradito y tenemos guardadito y que no hemos sabido sacar y que en un momento dado puede ocasionar serios problemas en las personas. Si no acudimos al sacramento de la confesión, si no hacemos un buen examen de conciencia y no buscamos este arrepentimiento. A veces ya nos adormecimos en nuestra conciencia, nos adormecimos en nuestro ser y hemos relativizado el pecado en todos los ámbitos, ¿no? Y va a ser algo que no podemos quedarnos, ¿sí? Y ahí vamos nosotros a ir descubriendo. Muy bien, estamos esperando que pase esta parte de Señor Yahweh. Lo que se vive ahí. En el momento de la Vamos a iluminación escuchar. de la conciencia. Yo os voy a contar cómo lo viví yo. Indudablemente cada uno es de una forma diferente, cada uno le conoce Dios de la forma que es. No quiere decir que todos va a ser una cosa exacta a la mía, porque somos diferentes. Pero sí os podéis dar una pequeña idea, ¿no? Que además esta fue realmente mi reconversión del ser tibia al ser un poquito, en fin, más con el corazón, sí, un poco más abierto al Señor. Bien, esto fue ya hace 20 y tantos años, y de repente, sin esperármelo, absolutamente sin esperármelo, así de la nada, apareció él, Jesús, y me enseñó, me hizo ver, sentir, percibir, abriendo de alguna forma mi mente, porque para el ser humano es muy difícil conocer el amor de Dios. Es tan grande el amor de Dios por cada ser humano que nosotros moriríamos. O sea, no podemos, nuestra naturaleza humana no puede soportar tanto amor. Entonces yo digo que estaba dentro de algo especial para poder soportar ese amor. Pero soportar es como en un sentido peyorativo. Esto lo que digo es en un sentido totalmente, superlativo. Entonces el Señor me mostró cómo me amaba. Con ese amor como yo jamás me podía ni imaginar en mis sueños. Yo siempre desde pequeña había soñado con el amor. Pero indudablemente añorando muchísimo el amor toda la vida, pero sin conocer qué era el amor que yo estaba buscando. Entonces ese día lo conocí. Él me hizo sentir su amor, pero no, insisto, desde mi capacidad humana. Me abrió la cabeza para poder entender cómo un Dios me amaba, había muerto por mí. Yo ahí me quedé, francamente, no sé cómo explicaros. O sea, es algo, caí al suelo porque no podía resistir tanto amor. Es que no se puede. O sea, alucinada, asombrada, todos los superlativos que os diga porque no tengo palabras. Entonces yo le dije al Señor, Señor, ¿cómo me amas? Y me dijo a mí con el dedo así, como te amo a ti, amo a todos los hombres. Y me quedé ya bueno, empecé a llorar. Cómo un Dios podía amar de esa forma tan grande a las personas, ¿no? A nosotros. Cómo podía amar las almas de esa manera. Y estando así, en esa locura de amor, que fue horrible, porque era amor, me hizo ver todos mis pecados desde que yo tenía 7 años. Fue como filminas. Me fue poniendo, yo ni me acordaba de mis pecados cuando tenía 7 años, es que ni me acordaba. Era una rebelde tremenda, a todo decía que no, a las personas que trabajaban en casa decía que no a todo lo que me mandaban, a mi madre decía que no. Entonces, según yo veía el pecado cuando yo había dicho no, por ejemplo, a mi madre, la cara de mi madre a la cual yo había dicho que no, era Jesús. La cara de cada persona que trabajaba en casa era Jesús. Todas las cosas que yo había hecho eran a Jesús directamente. Las caras de esas personas era Jesús, no eran esas personas. Entonces me quedé haber ofendido a Jesús, pero qué horror, haber ofendido al amor dentro del amor. El amor me refiero con mayúsculas.
de verdad que en ese momento, aunque parezca una contradicción, yo quería morirme de alguna forma, quería que vivo en un chalet, quería que el piso se me cayese abajo, que me enterrase la tierra. Si hubiese tenido un cuchillo, aunque os parezca una locura, y decir qué contradicción, me lo hubiese clavado. Yo había sido rebelde y había negado el amor, pero ¿cómo puede ser eso? Y así me hizo ver todos mis pecados veniales. De verdad que no me morí porque estaba en esa especie de estado que no los sé explicar con palabras humanas. Y después me hizo ver mis pecados mortales. Entonces no lo entendí. Me los hizo ver también uno por uno de una forma mucho más suave que los pecados veniales. Entonces no lo entendí, pero ahora, bueno, al año lo entendí. Yo los pecados mortales me los había confesado. Pero si yo le decía a Nacho, eres un tonto, yo no iba al confesor y le decía, he dicho a Nacho que es un tonto. Ese Nacho era Jesús, tenía la cara de Jesús, y yo a Jesús le había dicho que era tonto. Y eso me había matado. Lloré así, espérate, me falta algo. Es que todas las cosas después, cuando me pasa una experiencia se lo cuento a Antonio, y después él tiene más memoria, yo tengo una memoria horrible. Espérate, ¿qué era lo que...? Sé que sí, pero falta una cosa. Pero bueno, que cuando os pase esto, entonces sintáis como esa especie de desesperación de haber ofendido al amor, mirad, agarraros a la misericordia, agarraros al Cristo de misericordia. Señor, perdóname, Señor. No, perdonar, porque después me he enterado que ese aviso tiene 3 partes. Porque el Señor lo hace todo igual que el juicio particular. De alguna forma, cuando uno se muere también, de alguna forma el Señor da 3 opciones. El Señor lo hace todo a 3 porque es trinitario, Dios. Entonces, la primera parte, como Dios no quiere que nadie se le escape, como es lógico, no quiere Jesús, si nos ha redimido, ¿cómo va a querer que se le escape las almas? Aunque algunas, pues bueno. Pero entonces el Señor te enseña todo este amor que me enseñó a mí. Pero si una persona le niega, cosa que me alucina, pero que va a ser, Él le va a enseñar todavía más amor. Te va a enseñar te enseña todo lo que hiciste mal y todo lo que dejaste de hacer que podías haber hecho bien. O sea, son como 3 partes el aviso. Vosotros a la primera enseguida, perdón, agarraros a la misericordia, no dejéis que lo haga el Señor en 3 partes con vosotros. Además no va a ser así, yo sé que a la primera vais a decir que sí y todo, y le vais a pedir perdón. Bueno, pues uno se queda destrozado, se queda machacado. Muchas veces a mí me han preguntado madres, ¿qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa si están totalmente fuera, o mis hijos, mis hermanos, mi familia, está totalmente fuera de Dios, no cree? No, reza por ellos, porque tu oración, el día del aviso, te puede asegurar que se convertirán. Y eso también es una cosa que va a pasar, que todas vuestras familias, si vosotros rezáis por ellas, de verdad, con el corazón, el Señor, estoy segura que les va a dar la gracia de la conversión. Tened esa esperanza. Sé lo que es eso. Yo os lo puedo decir con palabras humanas, y con palabras humanas las cosas se quedan como muy cortas, se quedan como muy nada. Pero si uno vive y en la experiencia lo que es esto, os puedo asegurar que es una experiencia tremenda. Te deja totalmente aniquilado. No podemos permitir que ninguna persona después de esta experiencia niegue al Señor. Por tanto, también, esto ya termino, cuando vayamos por las calles, cuando vayamos donde vayamos, pedirle al Señor por esas personas que el día del aviso le puedan decir sí, que tengan esa conversión. Es una prueba tremenda. Y sé que se me queda de ese momento, sé que se me queda algo, pero se me ha olvidado. Pero lo importante, se ve que, bueno, pues el Señor sabrá. Pero lo importante es eso, decir que sí a la primera, pedir perdón al Señor a la primera. Bueno, por supuesto, nada más salir después del aviso, no sé lo que duró, no sé qué tiempo estuve así, bajo ese llanto tremendo y con esa sensación tan tremenda.
Pero sé que de allí directamente, en vez de irme a desayunar, me fui corriendo a la primera iglesia que conocía. O sea que es algo que te cambia, y me cambió mi vida. Muy bien, bueno, pues esto fue lo que tenemos que estar preparados. Por eso mi labor como sacerdote es hablarles de la misericordia de Dios. Cuando se ve esto, de lo que nos vamos a agarrar es de la misericordia de Dios. Pero necesitan tener preparación espiritual, confesión, apartarse de todo aquello que los aleje de Dios. Pensamientos, deseos, personas, situaciones, por muy pequeñas que sean, hay que ser completamente de Dios. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Continúen con nuestra programación. Vamos a hacer una pausa y rezamos con la segunda hora de este programa. Recuerden, Dios es amor y te ama.